Que mi papá pues llevara a la casa todos los días pues 2.000 pesos para que pudiera mi mamá hacer la comida para nosotras. Dos de mis tíos, a uno lo mata el ELN y al otro lo matan en la policía. Muchas de mis compañeras o estaban en procesos de prostitución muy jóvenes. A mí no me sirve un semestre en la autónoma porque yo no tengo cómo pagar la universidad. Quienes están detrás de los avales del Partido Liberal pues me iban a cobrar todo mi proceso de denuncias que yo había hecho. Hola, soy Diana Rojas, quiero ser la primera mujer alcaldesa y les voy a contar mi historia. Yo nací aquí en Cali, en el barrio Nueva Tequendama. Soy la hermana mayor de 3 hermanas y mi mamá, mi papá aún están casados. Estudié aquí en Nuestra Señora de la Consolación, la primaria. Y mi papá, cuando yo tenía como 10 años, él tenía un negocio en el centro y vendía ropa. Y por la apertura económica, entonces la ropa pues llegó más barata al país y quebró. Entonces, en ese momento, como a los 10 años, pues nos fuimos a ir a Palmira. Mi abuelita aún vive en Palmira, entonces allá hice mi bachillerato. Estudié sexto, séptimo y octavo en un colegio público que se llama La Milagrosa y noveno, décimo y 11 en un colegio que se llama El Agustiniano. Ahí me gradué. Yo soy la hermana mayor, entonces sí creo que viví muchas otras cosas que no vivieron mis hermanas, pues digamos que sí viví las angustias de mi mamá y de mi papá, como tratando, digamos, de mi papá de buscar cómo llevaba como el sustento a la casa, que mi papá pues llevara a la casa todos los días pues 2.000 pesos para que pudiera mi mamá hacer la comida para nosotras. Mis hermanas, por ejemplo, cuando salimos del colegio, ellas, cuando yo estaba terminando cuarto de primaria, y siempre fui muy buena estudiante, y cuando estaba terminando cuarto ya mis papás me tenían que sacar del colegio pues aquí en Cali porque no podían pagarlo, y llega una mamá de una de las niñas con las que yo estudiaba y decide pagarme el colegio, quinto de primaria. Entonces me acuerdo que ella llega con sus bolsas de la 14 en un momento y llega a mi casa diciéndole a mis papás pues que ella me iba a pagar todo el año. Y yo creo que también esa es como con la conexión de por qué creo que es importante invertir en la educación en una ciudad. Yo creo que sin la educación y sin las oportunidades yo no podría estar hoy aquí sentada queriendo ser la primera mujer alcaldesa de nuestra ciudad. Entonces creo que vi momentos muy duros en mi casa. Yo tengo, por parte de mi mamá, pues eran 4 hijos. Entonces mi mamá es la mayor y 2 de mis tíos, a uno lo mata el ELN y al otro lo matan en la policía. Entonces, y otro de mis tíos que aún vive, pues mi tío pues entra en un proceso de drogadicción hasta pues toda la vida. Digamos, yo viví conociendo pues a mi tío como habitante de calle y creo que todo eso hace parte como de ese proceso en el que yo creo, por eso es que además me identifique tanto en la administración de Morris y creo firmemente y me duele tanto cómo Jorge Iván acabó todos los procesos sociales de esta ciudad, porque yo no quiero que a ninguna mamá le pase lo de mi abuelita, y es ver a una abuela que aún después de 25 años aún no celebra la Navidad, aún cada conversación de ella es recordando a mis tíos, y yo siento que ese es un proceso en el que no nos podemos acostumbrar a la violencia. Y entonces creo que ahí es donde vivo un tiempo en la casa de mi abuela, aquí en Cali, y ya después nos vamos a vivir las 3, mis 3 hermanas y mi mamá, y mi papá nos iba a visitar cada 8, cada 15 días a Palmira, y ahí llegamos. Por eso viví 10 años en Palmira, 10 años en Palmira y estudio en La Milagrosa. Es un colegio público, de hecho hace poco leí que era uno de los mejores colegios públicos que tenía pues, el Valle del Cauca. Y creo que ahí fue muy bonito también porque fue conocer, no, pues fue tener a mis compañeros y compañeras en ese momento, digamos, en condiciones muy distintas a lo que uno lo podía comparar cuando me cambio de colegio.
Entonces muchas de mis compañeras o estaban en procesos de prostitución muy jóvenes o los hombres hacían procesos o estaban en procesos de pandillas también. Y también creo que cuando uno va creciendo y va pues uno encontrándose con los compañeros y compañeras, pues hay de todo. Pero lo que sí pude comparar, y es que, por ejemplo, en mi colegio, en La Milagrosa, es mucho menos mis compañeros y compañeras que pudieron acceder a la educación superior. Y creo que fue una etapa muy bonita de mi vida. También conocí gente y personas muy buenas que aún mis amigos y mis amigas muchos siguen siendo de Palmira. Siempre fui muy buena estudiante y siempre me ganaba becas para poder seguir estudiando. Entonces cuando estudié en La Milagrosa, que era el colegio público, ahí siempre estuve becada. No costaba mucho, pero mi familia pues no tenía, mi mamá y papá no tenían plata para que pudiera estar ahí pues estudiando, entonces siempre me ganaba la beca. De hecho, cuando yo entro a estudiar en sexto, yo entro a estudiar en febrero y el calendario escolar se acaba en junio. O sea, entro en febrero, mi mamá y papá no habían podido meternos a estudiar. Y yo me acuerdo ese afán de mi papá y era como que lo único importante con las niñas es que tienen que entrar a estudiar. Y me acuerdo de ese afán. Y yo entro a febrero porque además no nos daban cupo en ningún espacio. Imagínense uno en febrero saliendo a buscar cupo para los hijos. Y entro a estudiar ahí en La Milagrosa, me gano ese año el premio a la excelencia y así me gano sexto, me gano séptimo, me gano en octavo también me gano el premio a la excelencia. Y ya ahí cuando me paso al nuevo colegio, que hago noveno, décimo y 11, también fui muy buena estudiante, soy la personera de mi colegio y yo creo que ahí arranca todo el proceso político. Si bien uno cuando está en el colegio uno todavía como que no habla de política, digamos que sí hay como liderazgo. Yo tengo 35 años, puede que me vea de menos, pero no me voy a pintar canas. Pero ese proceso arranca yo creo que desde allí. Y cuando me estaba graduando del colegio, en el colegio daban 2 becas a los 2 mejores estudiantes. A mí me dan una beca y a Óscar Escobar, el alcalde de Palmira, le dan la otra beca. Entonces a mí me dan una beca para estudiar primer semestre en la Autónoma. Pero en ese momento, pues yo agradecí el tema de la beca, pero yo decía, a mí no me sirve un semestre en la Autónoma porque yo no tengo cómo pagar la universidad. Y yo me presento a Univalle, pero ingeniería industrial. Yo me presento a Univalle y no paso. Quedo 3 líneas por la lista, pues por el corte. Y yo creo que también siento esa angustia que hoy me hace también seguir estando en este tema político y en lo público, es que yo decía, si yo no paso a Univalle no voy a poder estudiar, no voy a poder estudiar una carrera profesional. Y cuando, pues, digamos, la otra opción era coger la beca, y yo decía, pues, aquí no hay nada, hay que meterse a la Autónoma, pues un semestre en la Autónoma en ese momento pues era impagable para la familia, y así entro a estudiar economía en la Autónoma y me pagué mi universidad vendiendo aretes, pulseras, chocolatinas, brownies. Así me pagué la universidad. Estudié economía y el momento en el que yo creo que arranca todo este proceso es un momento en el que la universidad y el rector o en rectoría dicen que no se puede vender. Y yo me acuerdo que yo me fui llorando a rectoría, y yo le decía al rector, pues como, si usted no deja vender, o sea, los que nos pagamos la universidad sí. Y entonces decía, no, es que habían otros problemas de personas que vendían postres, y entonces yo dije, no, organicemos esto, y empezamos a liderar algo que se llamaban las ferias de emprendimiento, y ahí me convierto en la presidenta de la organización de grupos estudiantiles. Después hago parte del consejo pues académico ahí de la facultad. Después soy la presidenta de FENADECO, que era la Federación Nacional de Estudiantes de Economía en la universidad. Después en Cali, después representando la región pacífica, que era el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, y empiezo como ese liderazgo estudiantil. Y después de eso, en ese momento me invitan a una reunión política de aquí de la ciudad, la última lista independiente del consejo que tenía Cali, que se llamó Cali Puede, y yo empiezo a ir a esa reunión. Yo tenía 18 años y todos pues eran personas pues mucho más mayores, y después de que se empieza a formar y a madurar esa idea, yo hago parte de la lista. Yo fui candidata al consejo cuando tenía 18 años, fui la candidata más joven en Colombia en aspirar a un cargo público en esas elecciones, y yo creo que desde ahí arranca todo este tema político electoral. Cuando yo creo que tal vez me conecté en el tema de la política fue una vez que fui a como un conversatorio de MOCUS, ahí en la universidad.
Y yo dije, porque además yo hacía esas cosas aquí en Cali, entonces hacíamos campañas, yo hacía campañas de cultura ciudadana, de no pite, pite solo para salvar una vida, cosas así de cultura ciudadana, de trabajo social, de ir a donar mi tiempo, y en medio de todas las necesidades también, yo creo que uno siempre tiene algo para dar. A veces creemos que ser solidario significa al que es rico o el que, mejor dicho, pues no, uno siempre tiene algo para dar, uno siempre tiene algo para dar, una libra de arroz, uno siempre tiene para dar una sonrisa, uno siempre tiene a escuchar, es algo que es muy valioso. Entonces yo creo que desde ahí se fue formando el tema como desde lo político, y ya después creo que cuando uno va alzando la voz o cuando uno va trabajando socialmente, la gente lo empieza a formar a uno es en la política como creo que usted nos representa, y creo que ahí me fui formando. Era una lista independiente del consejo que se llamaba Cali Puede. Y vuelvo a rectoría y yo me voy donde me voy otra vez donde el rector y le digo, rector, yo voy a ser candidata al consejo y yo necesito que ustedes me den permiso para ir a volantear ahí, porque las cosas en la universidad es que uno no puede hacer política. Entonces, y es de los retos más grandes que yo creo que tenemos en la educación, es que es importante formar a quienes están educándose en el tema político también, pues porque además por eso es que pasan toda esa vaina que después, no, que yo soy a político, que soy a política, que yo, no, o sea, hay que formarnos como ciudadanos también en la responsabilidad de participar. Y ya, entonces ahí me fui con 3 amigos, nos montamos con 3 amigos en los buses, nos montamos en los buses y entregamos a volantes, y ahí yo saqué 350 votos. Fue la mejor votación costo eficiente de esa lista, porque me dieron 1000 volantes y yo con mis 1000 volantes me fui a hacer campaña. Yo en ese momento vivía en Palmira, pues seguí viviendo en Palmira con mis papás, entonces todos los días viajaba, Pance 1, Pance 4, era con el permiso del señor conductor, mucho gusto, yo soy Diana Rojas, quiero ser concejal de esta ciudad, y tenía 18 años en ese momento, 18 años. Nos mandamos a estampar como 3 camisetas que decía, usted sabe quién es, pregunte por mí, Diana Rojas, una cosa así, y ya, y ahí nos fuimos a hacer y así empezamos esta cosa. Es que a mí me parece que hacer política es muy bonito, porque es como uno llenarse desde los ojos de la esperanza, y hay gente, a ver, y siempre me refiero a eso, como a la política, porque es que yo creo que lo que sentimos tristeza es la politiquería. Que en la política hay un montón de bandidos y corruptos, sí, claro, hay un montón de politiqueros que se roban esta ciudad, pero también hay gente muy buena. Y lo más bonito es cuando uno sale a la calle y uno se cruza como con los ojos de esperanza, y que la gente le dice a uno, mire, yo voy a confiar en usted o le voy a dar ese voto de confianza, pero no vaya a cambiar, pero es que todos suben allá a robar, pero es que no, pues, es decir, no todos somos iguales, y eso aplica en todas las profesiones. Yo siempre lo comparo con otras profesiones y dice, hay gente buena y mala en todo lado. Entonces eso mismo pasa en la política, ¿ya? Entonces no me defraudé, por el contrario dije, creo que esto es lo mío. Mi primer discurso en plaza pública fue allá en el Parque de los Poetas, y era ya yo ahí con mis 18 añitos y mi micrófono, y nunca se me olvida esa frase con el que arranco ese discurso, y es, yo no soy hija de ningún gamonal político, soy Diana Rojas, y ahí arranca, y yo creo que ahí arrancó toda esta vaina de querer trabajar en lo público. Y ahí me fui formando en lo público, pero sin embargo, ahí todavía yo no había decidido, pues me gustaba ese tema de la política, de lo público, pero pues esa vaina que uno no sabe cómo uno se conecta en la ciudad para esto. Entonces yo ahí me estaba graduando de la universidad y salí a buscar trabajo, como todo el mundo, salí a entregar hojas de vida por todo el centro, y ahí entro yo a trabajar como asesora comercial en una empresa, en un fondo de pensiones, y ahí trabajo por 3 años y medio siendo asesora comercial. Me tocaba patonearme, mejor dicho, moto, bus, a pie, mejor dicho, en lo que diera me tocaba visitar empresas, y yo era la encargada como de hacer afiliaciones en el fondo de pensiones, pero siempre conectada con reuniones que tuvieran que ver con política. Bueno, entonces ahí empecé y conocí a un grupo que es con el que hoy aún hago parte, que se llama Somos Juntos. Entonces Somos Juntos es un grupo de personas que trabajan en lo público, que trabajan en lo privado, mejor dicho, todo el mundo que quiera que a la ciudad le vaya bien y que creamos que todos podemos poner algo, entonces nos unimos, y en ese grupo se llama Somos Juntos.
Y entonces ahí empezamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por la ciudad? ¿Qué hacemos? Entonces nos inventamos campañas de cultura ciudadana, recuperación de espacio público con la gente. Entonces llamamos a todos los vecinos y entre todos entonces sembrábamos árboles, cortábamos césped y pasto, bueno, digamos empezamos a organizar. Entonces así estuviera en el sector privado, pues que era asesora comercial, seguía trabajando seguía trabajando, no seguía yendo a reuniones que tuvieran que ver con el tema público, y ya, ahí no como tan político, sino porque uno habla como de política ya como a la contada de los votos, de cuando es candidato, no, era un tema como de cómo ayudamos a la ciudad, un tema social. Yo fui coordinadora del equipo de jóvenes de la campaña de Fajardo, ahí en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, cuando Fajardo fue candidato presidencial, en ese momento del Aula Verde. Yo ahí estaba todavía en la universidad, me estaba saltando esa parte de la historia. Entonces, cuando estuve en la universidad, antes de salir a la U, yo fui coordinadora del equipo de jóvenes de la campaña de Fajardo en el Valle del Cauca. Y en ese momento ahí fue donde conozco a Somos Juntos, a este equipo. Y cuando alguien del equipo, que además fue el mejor congresista del Valle del Cauca, que es Juan Fernando Reyes, se lanza a la Cámara, Juanfer me dice, Diana, ¿vos por qué no te venís a trabajar conmigo? Y yo me acuerdo que ese fue el otro momento donde me paré en la raya a mi papá, porque yo le dije, vea, pues yo tenía todavía 20 años, 22 años, en ese momento, y pues uno a esa edad, pues yo a esa edad todavía vivía con mis papás, y entonces yo le digo a mi papá que voy a renunciar porque me voy a ir a hacer política, y me decía, Diana, ¿cómo se te ocurre? Si todos los políticos son bandidos y todos los políticos son corruptos. Yo creo que como todos los papás o mamás que me pueden estar viendo contando esta historia con su hija, yo que por fin tiene trabajo, yo por fin había conseguido un trabajo estable allí, y entonces me decía, ¿cómo te ocurre? Eso, mejor dicho, eso después te dejan tirada, o no, después conseguir trabajo en este país es súper duro. Y yo decía, yo siento que a mí lo que me gusta y con lo que vibro es con la política, con lo público, con lo social. Eso hacíamos pulgueros, recogíamos ropa, no, hacíamos unas vainas, ollas comunitarias, hacíamos unas cosas muy chéveres. Y yo dije, no, yo renuncio y yo me voy a ir a trabajar en política. Y entonces ahí arrancó ese proceso. Después conozco a Maurice Armitage, porque Maurice va de candidato a la alcaldía y entramos a apoyar la campaña de este grupo de jóvenes que somos juntos, empezamos a trabajar y apoyar la campaña de Maurice Armitage a la alcaldía. Yo no lo conocía por vallas, en tarima, toda la vaina, pero cuando Maurice gana, necesitaba una persona de confianza y le dicen, mire, yo pues ahí en ese grupo de esos de ahí que hay apoyando la campaña, hay una pelada que es buena, porque pues mire a ver, y entonces yo entro a trabajar con él y me convierto en su mano derecha, secretaria privada, jefe de la oficina privada del alcalde, la que estaba, todo el mundo antes de verse con el alcalde tenía que ver conmigo, la que en el espacio donde se toman las decisiones estratégicas de esta ciudad, acompañándolo, pero además haciendo parte desde todos los consejos de seguridad hasta todos los consejos comunitarios. Y así llego a conocer cómo funciona lo público desde adentro, cómo se toman las decisiones, y creo que fue un espacio demasiado formador, y yo sí creo que quien vaya a liderar esta ciudad tiene que tener experiencia en lo local de cómo funciona Cali, de cómo funciona la administración pública. Y así entro, primero hago, digamos, todo ese proceso ahí en la administración, aprendí todo, cómo funciona Cali, cómo funcionan las secretarías, cómo funcionan cada una de las carteras, cómo funcionan las transferencias del gobierno nacional, cómo se maneja un presupuesto, cómo se negocia con los bancos también todos los recursos aquí en la ciudad, por qué es importante la presencia del alcalde en un consejo de seguridad, liderando también las empresas municipales, liderando también las juntas directivas de Metro Cali. Yo creo que estar no solamente al lado del alcalde, sino tomando las decisiones, apoyando y haciendo parte de la administración más social y con mayor inversión en educación, hoy sí siento que hace parte de la curva de aprendizaje que ningún otro candidato y candidata tiene. Yo creo que Cali no da para que se llegue a aprender y a conocer cómo funciona lo público. Cali es una ciudad muy difícil y trabajar en lo público y con la complejidad de manejar una administración local necesita experiencia. Entonces ahí estuve, y yo sí creo que después de haber estado ahí 3 años y medio, le digo yo al alcalde, yo quiero ser concejal de Cali. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted qué va a llegar a ser concejal? ¿Con qué plata va a hacer campaña? ¿Eso cómo le va a llegar a competir a todas esas maquinarias del consejo? Y yo le dije, mira, alcalde, yo no le estoy pidiendo permiso,
Yo le estoy contando que quiero ser concejal de la ciudad y que además estoy convencida que voy a ser la única que va a salir a defender todos los procesos sociales que nosotros veníamos haciendo. Y el tiempo me ha dado la razón. Durante esos 3 años y medio he estado defendiendo lo más importante y lo que este alcalde dejó caer en los procesos más importantes desde el tejido social, desde el orden que se necesita en nuestra ciudad, la focalización de los recursos en la población más vulnerable aquí en Cali y de lo que además creo que me unía a Morris y por lo cual vibro aún, y es que nadie en esta ciudad se debería acostar con hambre. Yo soy de pensamiento liberal, yo creo en el libre desarrollo de la personalidad, creo en la libre empresa, pero creo también en las libertades de, digamos, la separación de los poderes. Y entonces, en ese momento, pues ya me fui a pedir el aval, que además parte del equipo, que era Juan Fernando, que era congresista, era del Partido Liberal también. Y cuando uno es candidato, que yo creo que las cosas que se han perdido en este país es que los candidatos y candidatas pues van a cualquier aval, el que le dé el aval se lo entregan, ¿no? Yo decía, yo tengo que estar en un espacio en el que puede que esté en desacuerdo con muchas de las personas que representan el partido, pero donde yo esté ideológicamente en un espacio donde yo me sienta segura. Entonces ahí pues fui candidata por el Partido Liberal. Esa campaña fue igual retadora que esta. Cuando yo arranqué a hacer campaña, entonces era como, no, Diana, ¿quién es Diana? ¿Quién es Diana Rojas? Entonces, además, lo que pasa es que yo me veo más joven de lo que soy. Entonces también me pasaba en esa candidatura al consejo. Entonces yo empezaba a salir a la calle y la gente me decía, pero ¿usted cuántos años tiene? Usted ya tiene cédula. Yo decía, bueno, obviamente uno dice como que por un momento es como chévere que la gente lo ve uno joven, pero por otro lado yo también decía, pero que creo que a veces las personas cuando uno se ve más joven, pues tienden a cuestionarle uno como la experiencia o si uno es capaz de no sé qué. Entonces esa fue una campaña muy bonita porque fue salir del anonimato completo, salir a la calle, decirle a la gente, mire, mucho gusto, yo soy Diana Rojas, quiero ser concejal de esta ciudad, vamos a desatornillar las malas prácticas políticas, y salimos, no traje el destornillador, y salimos en las vallas con un destornillador y decía vamos a desatornillar las malas prácticas corruptas, y entonces muchos me llamaron ingenua. No, me decían, dice que esa peladita que va a llegar a ser concejal, no, esa muchachita, mejor dicho, se está contando, me decían, se está contando, y muchos me decían, no, me hacían así con la palmadita en el hombro, no, está bien que hagas ese ejercicio político, muy bien que hagas ese ejercicio político, y yo firme, sabiendo dónde íbamos, sabiendo que ese es el camino, que nos habíamos formado para eso, y tengan ahí, para toda la sorpresa de los politiqueros, primera votación del Partido Liberal, primera mujer en el Partido Liberal, y ahí fue donde llegamos al consejo, seguramente donde muchas de las personas que hoy nos están viendo pues conocieron y reconocieron pues nuestro trabajo hoy desde el consejo. Estar en el consejo fue un espacio en el que yo creo además que todos los candidatos a la alcaldía deberían haber pasado por el consejo. Uno no puede ser alcalde de una ciudad sin conocer cómo funcionan los proyectos de acuerdo, cómo funcionan las comisiones, cómo es el tema político ahí en el consejo. Entonces fue un espacio muy valioso porque fue entender cómo funcionan, varias cosas. Que hay gente buena en el consejo también, hay gente buena, así como hay unos que están ahí únicamente por sus intereses personales, también hay concejales y concejalas decentes que hacen las cosas bien y que quieren que a la ciudad le vaya bien. No son muchos, está bien, sí, pero hay gente muy buena en el consejo. Entonces creo que eso fue valioso. Lo segundo también valioso fue pues todo el espacio en el que yo llego por primera vez al consejo y hacer un trabajo desde lo neutral, desde lo técnico, alzando la mano en las cosas en las que creían que no estaban bien, pero también aprobando las otras cosas que estaban bien y que yo pues creía que pasaba la administración. De hecho, creo que la administración se equivoca cuando va y dice que yo fui, mejor dicho, la mayor oposición pues porque además, pues digamos, ese tema, digamos, sí fue real en el sentido de que había que alzar la mano diciendo las cosas o la voz en las cosas en las que creíamos que no se estaban haciendo bien, pero lo que sí se hizo fue además aprobar muchas de las cosas que estaban haciendo, que tenía que pasar por el consejo, pero sí lo más valioso de haber estado ahí en el consejo
y que hoy lo reconoce la gente fue la valentía de haber dicho al alcalde, ¿usted qué va a hacer con los 650.000 millones de pesos? El programa de alimentación escolar, es que no pueden ser, es que eso es, mejor dicho, eso no tiene perdón de Dios. Entonces, ese tipo de denuncias, entonces el programa de alimentación escolar, la feria virtual, el alumbrado, el crédito de los 650.000 millones de pesos, lo de Cali, yo creo que hoy eso es lo que nos tiene en este espacio y es el reconocimiento de la valentía de salir a denunciar todos estos posibles procesos de chanchullos de esta administración. Yo renuncio hace un año, creo que es más o menos el tiempo, yo renuncio hace un año y tuve que renunciar porque, pues para nadie es un secreto de toda la oposición y de todas mis voces de lucha contra la corrupción y por eso tuve que renunciar. Porque lo que iba a pasar era que quienes están detrás de los avales del Partido Liberal pues me iban a cobrar todo mi proceso de denuncias que yo había hecho, entonces yo tenía dos opciones. La primera era irme a la política, pues porque eso qué quiere decir, la ley dice que si uno no renuncia un año antes, uno ya no se puede inscribir ni por un partido ni por un movimiento distinto. Entonces, ¿a qué le estaba jugando esta gente? Era que pues simplemente que yo me quedara ahí en el partido, que no me quedara en el partido, no me dan el aval, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo participar de nada en política hasta dentro de 4 años. Y entonces imaginen que yo llegue dentro de 4 años y digan, ¿ustedes sí se acuerdan de mí? Que es que yo fui concejal y ahorita quiero... No, entonces yo sí creo que uno en ese espacio, con toda la tristeza que me dio salir a renunciar del consejo, pues entendí que ese era el juego político en el que yo no le podía jugar a ellos y por eso me tocó renunciar. Y cuando yo renuncio, los titulares en los periódicos y en los medios fue Diana Rojas renuncia para ser candidata a la alcaldía. Y se empieza a sumar la gente, que listo, que vamos con toda, que vamos por esa alcaldía, que le vamos a ganarle a la corrupción, que lo podemos hacer. Y yo empiezo con todo el mundo, pero además todo el mundo puede dar fe, o sea, yo creo que hasta hace 2 meses que lanzamos campaña, yo a todo el mundo le decía, estamos pensando, estamos esperando, yo no sé qué, y nada, entonces no, en ese momento no, yo renuncio porque me tocaba irme del consejo. No renuncio ni porque quería. Hay gente que dice, pero usted me defraudó, porque yo voté por usted y se fue del consejo. Yo no los defraudé. Me lo hubiera defraudado donde lo que estaban buscando estas personas era que me quedara allí para sacarme, y digo sacarnos de taquito a todos los que hemos dado este debate. No fue una decisión fácil, pero la que hoy nos tiene aquí, siguiendo frenteando y siguiendo contando a la gente lo que está haciendo esta administración. Yo tengo que decirle hoy a todas las personas que nos están viendo, y es que no podemos ceder ante la corrupción. No nos puede parecer normal que robe, pero que haga, que robe, pero que robe poquito. Con eso no nos podemos conformar. Hoy todo el proceso de desorden, de desgobierno, de falta de autoridad en la calle, lo que estamos viendo que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, todo lo que estamos diciendo, se necesita orden en la ciudad, todo pasa por la cabeza. Y como dicen por ahí, cuando la cabeza está podrida, todo. No vamos a tener una ciudad más ordenada, una ciudad con más autoridad, una ciudad en la que llegue la inversión, en la que podamos tener una ciudad con muchas más oportunidades, cuando uno tiene una cabeza en la que uno no confía la plata en qué se están gastando, uno no confía cómo se están manejando y se están tomando las decisiones en una ciudad. Entonces, lo que yo creo, y además en el proceso que nos estamos enfrentando en estas elecciones, creo firmemente que estar ahí va a ser la garantía también de decirles a todas las personas, no solamente que nos elijan, sino que vamos a liderar en este proceso como alcaldesa, y es decirles, aquí hay una mujer con todas las ganas de trabajar, con toda la experiencia para manejar esta ciudad, pero con todo el compromiso, no solamente de manejar la plata, sino decirles, vamos a generar toda esa confianza con el mejor gabinete, diciéndoles que es posible sacar esta ciudad adelante. Yo les quiero pedir que no nos llenemos de desesperanza, porque Cali es mucho más que Jorge Iván Ospina. Yo siento eso en la calle, y siento también unos ojos de una ciudadanía en la que, como si Jorge Iván nos hubiera quitado la esperanza de poder sacar esta ciudad adelante. No, vamos a pasar la página de un mal alcalde, vamos a pasar la página de una administración que nos ha llevado a las noticias nacionales como una ciudad en la que todo pasa mal, en que solo se habla de corrupción. No, vamos a tener una administración desde la esencia, donde vamos a trabajar muy duro
por toda la inversión social, porque nadie se acuesta a dormir con hambre en esta ciudad, que no quiero a ninguna mamá que siga llorando porque pierde a su hijo en una batalla campal de pandillas aquí en Cali, pero también una ciudad donde se puede ejercer el orden y se puede ejercer la autoridad. Y eso solo lo vamos a hacer cuando uno confía en quien lidera esta ciudad. Y vamos a sacar esta ciudad adelante, la vamos a empujar entre todos, vamos a devolver ese orgullo caleñísimo y vamos a devolver ese sentido de pertenencia, de la cultura ciudadana, desde recuperar ese civismo que tanto nos caracterizó y que yo siento que está ahí adentro, que está ahí, pero que como que uno no confía en quien está liderando en esta ciudad y cada quien hace lo que le da la gana. No, aquí nos vamos a unirnos, vamos a dejar de pensar esa vaina y demostrar también a nivel nacional ese tema de que caleño come caleño. No, señores, no, señoras. Aquí nos vamos a unir y vamos a sacar esta ciudad adelante. Yo necesito a todo el mundo y les propongo a todas las personas que habitamos este territorio, porque somos los que nacieron aquí en Cali, bien, pero los que vinieron aquí a Cali a buscar oportunidades y han encontrado trabajo o están buscando oportunidades o hicieron familia, bien también. Aquí nos vamos a unir todos y vamos a sacar esto entre todos, el sector empresarial, la academia, el sector público, aquí voy a estar liderando eso, los medios de comunicación también, todo. Vamos a dejar de dividirnos entre los que viven a la derecha de la autopista y a la izquierda de la autopista. Somos solo una Cali. Y a todos nos duele cómo está Cali de mal, independientemente de donde vivamos, a todos nos duele eso. Entonces aquí vamos a demostrar que somos una ciudad que sabe trabajar en equipo, que nos duele, que somos solidarios y que podemos dar siempre más para que el otro esté mejor. Y yo creo que los egos de los políticos tienen que estar por debajo de los intereses de la ciudad. ¿Eso qué significa? Que aquí pues hay que llegar a un proceso de decir, aquí con los que tenemos que dar la gran batalla y en la que tenemos que pelearle esta alcaldía, es un proceso de continuidad de Jorge Iván. ¿Qué quiere dejar alcalde o alcaldesa? Él tiene sus candidatos también, tiene sus candidatos, así como los ciudadanos y a la gente que queremos que a la ciudad le vaya bien, aquí tenemos esta candidatura. Por el otro lado, Jorge Iván tiene sus candidatos y quiere decir hoy y está diciendo, y no lo reconoce, y dice que no tiene candidatos, pero todos sabemos cuáles son los candidatos de Jorge Iván, y contra ellos, o contra esa clase política tradicional y dañina para Cali, yo sí creo que Cali no aguanta 4 años más de un desgobierno, ni de un gobierno de Jorge Iván Ospina en cabeza de otra persona. Cali no aguanta más eso. ¿Vas a llegar hasta el final entonces? Voy a llegar hasta donde la ciudadanía me diga que tenga que llegar. ¿Y eso qué quiere decir? Que la ciudadanía, hoy estoy convencida que el trabajo va a ser hasta llegar a la alcaldía, y eso significa un 1 de enero, haciendo una posesión ciudadana con la gente que confía en esta primera mujer alcaldesa y que vamos a sacar esta ciudad adelante entre todos. Yo soy Diana Rojas y aquí estoy contando mi historia.